Bueno, no hay dudas de que el tema del día pasó también, está pasando en realidad por la situación que se ha dado en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, en la zona de Villa Mascardi, en el área de Villa Mascardi, a partir de esta acción conjunta de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales, las fuerzas de seguridad, estamos hablando, para desalojar esos territorios que son reclamados por la comunidad mapuche. Hoy desde muy temprano lo que se vio fue el despliegue de efectivos de seguridad que habían llegado a Bariloche y que están allí armando este comando conjunto para intervenir y desalojar las áreas ocupadas, usurpadas por integrantes de una de las comunidades mapuche que tiene interés en recuperar, entre comillas, esas tierras. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hoy dijo que el operativo no ha habido ninguna clase de represión ni siquiera un rasguño, y ratificó que se efectuó con orden judicial y sin armas letales. Mientras tanto, este tema que viene siendo fuertemente cuestionado por la pasividad del Estado desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, se presentó en estas últimas horas, está presentándose un planteo, por ejemplo, un proyecto para declarar el estado de sitio en esa zona. Lo impulsó Esper, diputado nacional, y acompañaron otras figuras. Está con nosotros vía Zoom Francisco Sánchez, diputado por Neuquén, por Juntos por el Cambio. Francisco, ¿estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Agustín Amado te saluda. Hola Agustín, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. estás vos? Bien, acompañando o no, digamos, este planteo de declarar estado de sitio, ¿con esto que pasó ahora, se diluye esa posibilidad o sigue vigente? Es un proyecto del diputado José Luis Esper que me escribió para pedirme que lo acompañe en el proyecto. A mí me pareció que había que acompañar, sobre todo para buscar alguna solución concreta, real, al problema que viven los vecinos en Lago Mascardi, en Villa Lago Mascardi, como el que viven en otros lugares de la Patagonia, ¿no? Algunos lugares en Chubut y también al norte del río Neuquén, en nuestra provincia, ¿no? Muchos problemas que no tienen una solución, son amedrentados, violentados cotidianamente y al absoluto desamparo de la fuerza del Estado. Lo que pasó, lo que vimos hoy en Bariloche, en Lago Mascardi, fue un gran show que monta el oficialismo nacional, pero que realmente ¿Por no qué, es la forma de hacer un por qué esa operativo de descripción, seguridad. Francisco, por qué esa descripción de show que aparece subestimando o minimizando en todo caso el despliegue de seguridad? No, yo valoro mucho el esfuerzo de la gente de seguridad, la gente que le va a poner la cara, porque la verdad que es difícil para quienes tienen que poner la cara y que no tienen generalmente el respaldo de sus jefes políticos. Valoro mucho a la gente de Gendarmería que ha ido a poner la cara por nosotros, por todos los argentinos, para resolver un tema muy complejo, pero creo que ese tipo de operativos está claro que si lo que se busca es encontrar a los responsables de esos hechos delictivos, bueno, hay que hacer un cerrojo. Ahí claramente el operativo es disuasorio, es para que no estén en ese lugar, es avisar con tiempo, con un gran movimiento mediático, con un gran movimiento de tropas, para evitar que las personas responsables del ataque primero a la propiedad privada, después a la gendarmería y luego nuevamente la invasión a la propiedad privada, esas personas tengan el tiempo suficiente como para irse del lugar. Eso está diseñado de una determinada manera para evitar el conflicto. Uno lo puede entender, pero lo que hay que encontrar acá son soluciones de fondo, no enviar un avión con operativo tipo comando solamente para montar un show televisivo. Acá hay que encontrar esto una solución de fondo y la presencia permanente de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, porque acá parece que hay también una gran ausencia de los gobiernos provinciales, tanto el de Río Negro como el de Neuquén. No se puede eludir esas responsabilidades. Bueno, ahí no vemos presencia. Ahora, Francisco, esto no se termina probablemente con este movimiento que hoy observamos,
porque no está resuelto el reclamo de las comunidades originarias. Hay una ley que está incumplida con ese reconocimiento territorial, con ese reconocimiento de esas comunidades, de esas, sí, de esas comunidades originarias que tienen su reivindicación y que está reconocida por ley, digo, está incumplida. Y por otro lado, aquí lo que hubo fue un operativo coercitivo en donde se despejó un área, se liberó esa área en todo caso de usurpantes o de usurpadores o de ocupantes de esas tierras, pero no quiere decir que esté resuelto el conflicto. ¿Cómo se imaginan hacia adelante la continuidad de esto, Francisco? Bueno, bien lo decías vos, Agustín. Acá hay que definir claramente a qué nos referimos cuando respetamos a la Constitución. Obviamente siempre hay que hacer todo en base a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional habla de pueblos indígenas argentinos. Bueno, hay que definir claramente qué son los pueblos indígenas argentinos. Y después, todas las declaraciones, la declarativa de certezas, como también todas las leyes posteriores a la Constitución del 94, tienen que responder a principios básicos, ¿no? La tradicionalidad, el sentido público y que efectivamente haya presencia y haya consolidación de comunidades desde antes del 94, que es cuando se promulgó la Constitución Nacional, y con el derecho derivado de esa Constitución, por ejemplo, la Ley 26.160, o si queremos también podemos ir a algunas resoluciones del INAI, pero en definitiva no podemos inventar todas las semanas una nueva comunidad como la que ocurrió al norte del río Neuquén. Ahí tenemos el caso de familias que se conformaron en comunidad cuando jamás habían vivido en comunidad y empezaron a reclamar tierras al norte del río Neuquén, justamente, casualmente, cuando apareció la oportunidad de explotar vaca muerta. Bueno, ¿eso en qué se transformó? En un desmadre. Hoy cualquier persona que se junta con otra y no importa sus raíces, no importa sus tradiciones, no importa si efectivamente quiere hacer respetar sus valores culturales, sino que lo que busca es poseer tierra y riqueza, bueno, muchos de los casos que tenemos hoy de estas pseudo comunidades que se han inventado lo que en definitiva insultan a los verdaderos pueblos indígenas argentinos. Eso yo creo que es lo primero que se tiene que definir con mucha claridad. Francisco, muchísimas gracias por la gentileza, por estos minutos que nos has dado de tiempo para tener también una mirada respecto de esta situación que no se cierra con esto que ha pasado en la jornada de hoy, que seguramente nos va a seguir dando que hablar en las próximas. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustín. Un abrazo. Hasta luego. Francisco Sánchez es diputado nacional del PRO, de Juntos por el Cambio, por la provincia de Neuquén. Siempre ha tenido, Francisco, digamos, una posición inflexible, dura y también que le ha valido críticas de distintos sectores en este tema y en otros temas sobre los cuales ha sentado opinión, ¿no? El tema no deja de ser, digamos, el tema Mascardi, la ocupación de estas tierras, el reclamo, por otro lado, de las comunidades originarias, no deja de ser un tema polémico, costoso en términos de logística, costoso en términos políticos, costoso en términos económicos, costoso en términos de vidas. Uno tiene presente esto y no puede dejar de recordar que hubo un Santiago Maldonado, que hubo un Rafael Nahuel, también como derivación o como resultado, digamos, de este tipo de episodios que se resolvieron o que se intentaron resolver en algún momento y que generaron esos desenlaces irreversibles. La situación, insisto con esto, no deja de ser una situación onerosa en esos términos, onerosa, como le decíamos recién. Y uno dice, ¿pero cómo en términos económicos? Sí, en términos económicos también. Por ejemplo, estamos a las puertas de un fin de semana largo. El turismo es una de las principales actividades que tiene la provincia de Río Negro, genera algo así como el 30% del Producto Bruto Geográfico de la provincia. Y Bariloche es digamos, es una perla allí dentro de esa actividad como es el turismo. En Neuquén, por ejemplo, representa la segunda actividad económica en importancia, la segunda generadora de recursos provinciales. Así que este tema es un tema complejo. Buena parte de esos turistas vienen de distintos puntos del país y otros vienen del exterior. Y te decíamos, estamos frente a un fin de semana largo, a las puertas de un fin de semana largo, y estas situaciones también de alguna forma conspiran con eso. En parte el turismo que llega a Bariloche viene de Brasil y en parte también la fruta que se produce en la zona del Alto Valle va
a Brasil. Este fin de semana hubo elecciones en Brasil y no digo que se definió el mapa electoral porque habrá una segunda vuelta, sí no se consolidó tampoco, se ratificó en todo caso la preponderancia que tiene una figura, la de Lula da Silva, que se impuso solo por 5 puntos a Jair Bolsonaro, el actual presidente. Se habla mucho de que las encuestas fallaron, pero fallaron sobre todo en ese margen de diferencia entre un candidato y el otro. Vamos a saludar a Mauro Becerra, que es consultor en Trench Comunicación, precisamente para hablar de estos temas. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Agustín Amado te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, ¿en qué puede incidir un escenario político institucional en Brasil con Lula, por ejemplo, al frente de la presidencia respecto de la Argentina, de la región? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué nos puede interesar tanto lo que esté pasando en aquel lado? ¿Solamente para que celebre un sector del gobierno de nuestra Argentina? ¿O tiene más incidencia o más trascendencia en la vida cotidiana de los argentinos? Mira, inicialmente yo me inclino por tu primera opción, ¿no? Digamos, puede ser tomado desde el gobierno nacional como un mensaje de apoyo a una determinada ideología o a una tendencia para pensar la realidad política y económica de los países, ¿no? Más allá de eso, hay que distinguir claramente que los resultados del domingo pasado dejaron cualquier cosa menos certezas, sobre todo porque en una situación donde inicialmente hay estudios de opinión que indican determinada tendencia, que para el lado de Lula fueron realmente efectivos porque estuvieron en torno a lo que se pensaba que iba a sacar el expresidente, pero por el lado de Bolsonaro verdaderamente tuvieron diferencias enormes con los resultados finales, ¿no? Esto hace que el panorama político en Brasil quede en cierto modo planteado desde la incertidumbre. Tal que fue un voto vergüenza, hubo gente que particularmente a la hora de los estudios de opinión no se manifestaba y después terminó votando por Bolsonaro. No queda del todo claro por qué razón hubo tanta diferencia en lo que se esperaba de Bolsonaro y tan poca en lo que se esperaba de Lula, ¿no? Entonces, esta incertidumbre en la que queda planteada el panorama político brasilero, que hoy no está resuelto para ninguno de los dos lados, nunca es del todo buena para la economía argentina, que está tan hermanada a la realidad del país hermano, ¿no? Entonces, en vista de eso, sí. Sí. Mauro, vos decís, no genera certezas hay cierto nivel de incertidumbre después de este domingo. También es cierto que esas elecciones en Brasil manifiestan una fuerte polarización. Más del 90% de los votos fueron concentrados por estas dos figuras. Uno podría suponer a priorísticamente que difícilmente el caudal de votos que obtuvo Lula vaya a modificarse de alguna manera. Ahora bien, ¿cómo hace una figura como Bolsonaro en todo caso para recuperar terreno y equiparar y superar esa figura de Lula da Silva? ¿Se entiende lo que digo? Mira, en este momento, Agustín, los dos comandos están jugando al mismo juego, que es ver de qué manera, sin perder la identidad, van logrando ensanchar un poquitito sus mensajes. Lula desde la izquierda un poquitito más hacia el centro, Bolsonaro desde la derecha un poquitito más hacia el centro, a la pesca de estos casi 8 millones de votos que podemos detectar entre el segundo y el tercero, el tercero y el cuarto inicialmente, que son los que mayormente hay lo que se llama una laguna, como se conoce en la industria, donde pescar, ¿no? Entonces, básicamente los dos van a estar pensando diferentes mensajes. De hecho, hoy mismo estábamos recibiendo en un grupo de colegas algunos materiales ya de Lula hablando de lo bien que se estaba a partir de 2006, de cómo no había hambre y las familias podían dedicar su esfuerzo en crecer, en mejorar y en tener cierto ascenso social, y cómo tampoco estaba en contra de algunos preceptos religiosos, que en Brasil es muy, muy fuerte la tendencia que puede tener el voto en base a opiniones a favor o en contra de un candidato de distintos sectores religiosos, fundamentalmente el evangélico. Entonces, lo que estamos encontrando ahora de acá, el 30 de octubre, es que ambos candidatos van a empezar a jugar este juego de tratar de mandar el mensaje correcto para pescar un poco de ese caudal de votos que es, en definitiva, el decisorio de cara al balotaje. Mauro, quisiera aprovechar estos últimos minutos y traerte a la realidad nuestra, más de cabotaje.
no sé, ¿cómo estás viendo esto que ha pasado durante la jornada de hoy en la zona de Villa Mascardi, provincia de Río Negro, muy cerquita de San Carlos de Bariloche? Pero visto desde la perspectiva de adhesión política, porque se ha mencionado fuertemente, digamos, respecto de los reclamos de las comunidades originarias, una actitud más permeable a ese reclamo por parte de quien hoy es gobierno en la Argentina y una posición mucho más crítica de quien hoy es la oposición en la Argentina. ¿Qué crees o cómo crees vos que se interpreta lo que pasó hoy, que de alguna manera tensiona, rompe, digamos, con ese preconcepto, con ese concepto acerca de cómo miran cada una de esas fuerzas políticas el reclamo de las comunidades originarias? ¿Te animás? ¿Nos das una impresión respecto de eso, Mauro? Mira, Agustín, antes, cuando No charlábamos con la producción, me tomé el trabajo de hacer un poco de análisis de medios, que es un poco el expertise que trabajamos nosotros, y se nota claramente que hay como una especie de cambio de postura, ¿no? Digamos, como un punto de ruptura de un discurso anterior a una postura en la cual empiezan a dar lugar a la observación de los sectores afectados por lo que ocurre con la situación de estos reclamos mapuches, sin detalle, porque digamos, ustedes están mucho más cerca de la realidad que lo que puedo estar yo acá desde Buenos Aires, pero lo que sí se nota es que hay varios actores del gobierno nacional que anteriormente se llamaban a silencio o preferían evitar el tema, que ya entraron verdaderamente a terciar en este conflicto. Y eso es un cambio de política. ¿A qué se debe? Y generalmente estas cosas pasan, Agustín, en los gobiernos cuando se toma la percepción desde la gestión de que el ánimo de la sociedad va en dirección en un sentido determinado. En este caso, se puede entender que el conflicto mapuche ya sostenido en meses, con algunos episodios de violencia y demás, pueden estar generando malestar en algunos sectores, seguramente de las poblaciones del sur, pero también interpretados desde el resto del país, que están empezando a mellar un poco la reputación del gobierno en esa área, y por ahí se toma la decisión de intervenir un poco más activamente o de dejar de tener el tema fuera de agenda y empezar a participar en él. Suele ser así la cuestión en los gobiernos. Se ve también, en cierto modo, que los medios que suelen defender la postura del oficialismo están también dando espacio a esta discusión, están tomando el tema de otra manera, con otros elementos discursivos, otras palabras. Entonces es de esperar, es de entender que por ahí a la sociedad argentina en general este conflicto ya dejó de ser algo alejado, distante, y se está empezando a instalar lo suficiente como para que intervenga. Mauro, te agradezco la gentileza que has tenido de darnos estos minutos, como siempre. Muchísimas gracias. Por nada, a disposición. Gracias. Mauro Becerra, consultor de Trench Communication o Trench Comunicación. Hablamos con él acerca de la situación en Brasil, pero también de esta otra situación mucho más próxima, la de San Carlos de Bariloche, la de Villa Mascardi. Esa mirada también respecto de cómo se interpreta desde el análisis político lo que está pasando con el reclamo de las comunidades originarias, esto que uno podría advertir como un cambio de posición también por parte del propio gobierno de intervenir coercitivamente para resolver o intentar resolver una situación fáctica allí en la zona de Villa Mascardi, con la ocupación de tierras, con usurpación de casas, con vandalismo, con acciones que ponen en tensión la propiedad y también la integridad física de las personas. Y antes hablamos de la política neuquina, la visión que se tiene de cómo están planteadas las cosas en el NPN, después de conocerse hoy la carta que firmó Rolando Figueroa y que dio a conocer públicamente, por la cual anunció su participación no en las internas, sino directamente en las elecciones provinciales por la gobernación de la provincia de Neuquén. Cerramos hoy, nos vamos a encontrar dentro de 7 días, como siempre, en la pantalla de Canal de Noticias 24/7. Muchas gracias. Hasta el martes que viene.